son los 10 principios herméticos de la Escuela Hermética de Joyería. Y digamos que de alguna manera todo ha coagulado hoy para que este vídeo sea grabado. Esto es una edición donde voy a presentar los 10, por primera vez voy a presentar los 10 principios grabados y completos, con el número 8 y el número 9, que aún siguen sin aparecer en el boceto principal, porque es probable que tengan alguna añadidura o le suprima algo. En cuanto al aprendizaje de este vídeo, claramente, digamos que de alguna manera yo juego a que sea algo con el objetivo de que sea debatido, de que sea auditado, de que sea confrontado, de que sea reflexionado, porque bueno, me parece que es la única manera en que realmente se puede alcanzar un conocimiento cristalino, transparente, libre de influencias, digamos que en términos taoístas es la única manera en que consigo, o creo que se puede llegar a conseguir, obtener de lo que acontece la más pura esencia. Y eso es justamente este vídeo, es practicar el no hacer. Evidentemente, para una personalidad como la mía, yo no puedo planear esto. Esto aparece, esto sucede, esto de repente acontece, brota. Y si no es de esta manera, muy probablemente ahora mismo yo estaba en un día normal haciendo algún tipo de anillo, colgante, pendientes, quién sabe. Entonces tomo lo que acontece y le digo, ok, paro un poco toda la estructura que yo tenía pensada, que de hecho tengo escrita en la agenda, y bueno, y me presento todo lo que acontece. Entonces, ¿qué hago con lo que acontece? Que en este caso es la proposición de María y Andrés de que les lea el principio 8 y el principio 9 y el principio 10 de los principios herméticos de joyería. Entonces dije, ok, si lo voy a hacer bien. Así que voy a grabar todos. Y nada, vamos a ver qué onda. Principio del estímulo. Principio número 1. La voluntad y el esfuerzo son el fracaso del estímulo. No hay manera en el mundo que haga sostenerse una estructura sin un propósito. Así como el árbol echa raíces con el fin de nutrir sus ramas, en la transmutación de las ideas sucede lo mismo. A un árbol no le puedes hablar de voluntad, ni tampoco a un pájaro. Ellos sencillamente son, sin pretender nada. No necesitan hacer un esfuerzo para volar. Tampoco las raíces necesitan voluntad para adentrarse en la tierra. En palabras que aparecen, ¿por qué haría algo que no me satisface? Por causa de fuerza mayor. Es lo que me sale. Es por causa de fuerza mayor. Y dentro de esa insatisfacción acerca de lo que estoy realizando, muy probablemente lo resignificaría in situ para extraerle lo que esa situación tiene para enseñarme. Esto luego lo voy a ampliar más en el principio de resignificación. Principio 2. Principio de escasez. Todo se acaba. La capacidad mora en la necesidad. Brotas derecha o torcida, con esa humildad que solo cede a la ley de la vida,
que es vivir como se puede. Este principio lo comienzo con un fragmento de un poema de Antonio Machado, que está hablando de una encina. Y fijaros lo que dice el tipo. Dice: brotas derecha o torcida con esa humildad que cada uno cede solo a la ley. Repito, brotas derecha o torcida con esa humildad que cede solo a la ley de la vida. Con esa humildad que cede solo a la ley de la vida, que es vivir como se puede. Entonces, bueno, me parece como síntesis, como explicación, como llave para adquirir el conocimiento que estas palabras encierran, me parece que es excelente. Luego yo de mi cuenta escribo al respecto: el escalador solo cuenta con su propio cuerpo para ascender a las montañas más altas. Apenas una chaqueta que le abrigue, unas botas que aguanten la subida y una pequeña mochila con sus útiles más precisos. Así es como se enfrenta a la naturaleza, escaso de materia, que es vivir como se puede, como bien decía Antonio Machado. 3. Principio de abundancia. La otra polaridad, todo llega. En el hueco del cántaro es que se encuentra su utilidad. Es el vacío lo que delimita el rayo. Son las mareas influidas por la luna las que se retiran para mostrarnos el suelo. En la naturaleza todo llega. Nos hace entender, mediante sus ciclos, el mecanismo por el cual cada año la higuera nos regala higos. Pongo el ejemplo de los higos porque probablemente es la fruta que a mí más me gusta, con diferencia. Y de alguna forma los higos marcaron un momento de mi vida donde a día de hoy yo sigo mordiendo un higo y soy capaz de trasladarme a algún día durante la década de los 80, donde en Extremadura con mis tíos entramos a una plantación, a un campo inmenso de higueras, y directamente del árbol mi tío agarró unos cuantos higos, me los dio y los comí. Y a mí eso me pareció genial. Entonces ese día dije, ok, o sea, todo lo que necesito está ahí. O sea, si tengo un pedazo de tierra y planto una semilla del higo que me estoy comiendo, muy probablemente tenga higos toda mi vida. A día de hoy, eso sucede con limones en mi casa y con algunas otras cosas. Así que como eso me llegó bastante. Y de ahí es donde entendí que realmente ¿qué más necesito que lo que me da la tierra, ¿no? 4. Principio de percepción. No creo saber lo que no sé. Esta frase es la traducción correcta del griego de la famosa frase de Sócrates: solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada está muy bien, o sea, es una apertura a una reflexión bestial, pero la verdadera significación por lo cual Sócrates era tan odiado, vamos a decir, era porque era el único que batía la posta. Y es que al no creer saber lo que no sabes, de repente tienes una hoja en blanco. O sea, de repente lo que brota, lo que surge, será lo que tú desees que es, y no otra cosa. Pero para eso hace falta justamente no creer saber lo que no se sabe. A ver si lo puedo si leyéndolo lo puedo definir un poco más. El estado de asombro que paraliza momentáneamente cuando se produce una nueva toma de conciencia sobre un mismo asunto equivale en experiencia a años de reflexión sobre nuestra forma de percibir el entorno. Entender el concepto de Sócrates traslada al alumno a una nueva mirada sobre la joyería. Sobre la joyería en este caso, porque es a lo que nos dedicamos, pero bueno, es sobre la vida en realidad.
Y bueno, por incluir un poco de joyería, porque ya os digo, es lo que estamos. Este año va a hacer 30 años que me dedico a hacer esto. Y a ciencia cierta, por más que sí, que probablemente sé muchísimo más que el resto de la gente, siento que sigo sin saber nada. Es un ejercicio. ¿Por qué? Porque en el mismo momento en que yo me creí algo acerca de la joyería, todo se torció. Entonces entiendo que el camino sencillamente es la espiral que naturalmente hace que crezca cualquier cosa en el universo. Entonces, bueno, de alguna forma esto cambió la percepción que yo tenía de un oficio que por lo menos desde el año 1860 aproximadamente, paulatinamente se fue convirtiendo en un comercio de valores, olvidando completamente la profundidad que es necesario tener para sintetizar en una pieza con metales nobles la energía que uno es. Entonces, bueno, principio 4, súper importante. 5. Principio de autoría. Tus actos te representan. Esto es jodidísimo, o sea, perdón por la coloquialidad. Valga la palabra. Es un dicho popular. Tus actos te representan. Eso te pone delante del espejo básicamente y hace que te mires y que a través de tus actos entiendas cómo te perciben los demás. Entonces, como te perciben los demás, va a ser una influencia bastante grande en cómo te autopercibes, ¿vale? Transmutar metales es el comienzo del iniciado, la primera parte de un peregrinaje hacia dentro de ti mismo. Lo que haces te representa, y si lo haces con metales nobles, de seguro te sobrevivirá. Entender este principio habilita al iniciado a modificar su espacio-tiempo, en la búsqueda de su verdadero estímulo, y sobrellevar la vulnerabilidad que se produce cuando uno se encuentra consigo mismo. Bueno, pues a mí me parece que está bastante claro lo que acabo de leer. A través de vulnerarse es donde te encuentras contigo mismo y es ahí donde de repente puedes firmar la autoría de una obra, sea lo que sea. O sea hacer una comida genial, sea hacer una conversación, sea hacer una joya, sea vivir contigo mismo. Realmente uno se reconoce consigo mismo en la vulnerabilidad y de ahí brotan todo aquello que realmente es tuyo, todo aquello que realmente puedes firmar. Principio de opinión. 6. Este me gusta mucho particularmente. O sea, a mí me costó entenderlo muchísimo tiempo. Que la opinión de los demás no sea más importante que la tuya. Voy a leerlo y luego hablo. El espejo te devuelve la mirada y te muestra quién eres. Ponerse delante de él implica valentía y obliga a una pregunta. ¿Te avergüenzas de ti mismo? Si la respuesta es negativa, sonríe. Si es afirmativa, has encontrado aspectos que perfeccionar. El que entiende esto está cerca de conseguir que la opinión de los demás nunca sea más importante que la suya. Yo ahora sonrío. O sea, podéis notar en mí probablemente una media sonrisa. Pero es complejo. Es
Es complejo porque de alguna forma uno siempre está condicionado a tener en cuenta la opinión de los demás. Y que sí, que claramente hay que tenerla en cuenta, pero nunca debe ser más importante que la tuya. ¿Qué quiero decir? O sea, a la hora de yo tener que hacer algo, sí, evidentemente puedo consultar a un abogado, puedo consultar a un arquitecto, puedo consultar a un diseñador, puedo consultar a un guía espiritual, puedo echarme las cartas, puedo ver la influencia astral, pero la decisión verdadera la tenemos dentro. O sea, para mí no tiene... O sea, no tiene... O sea, me quedé sin excusas. O sea, me quedé sin excusas. O sea, yo no... O sea, en el mismo momento en que acciono con una dirección que ha sido influida por una opinión externa, ya estoy haciendo la vida de otro. Complejo, pero nada, o sea, y es de una reflexión constante. O sea, hay que estar todo el santo rato sobre la movida para estar presentes. Digamos que de alguna forma es un sueño lúcido. Estamos todos, o sea, todos dormimos. La verdad que la diferencia entre estar dormido y estar despiertos no es gran cosa. Sin embargo, sí que muchas veces recordamos esos sueños lúcidos donde dentro del sueño, a conciencia de que estábamos soñando, podemos manipular el entorno. Pongo mi ejemplo. ¿Cuántas veces me habrá sucedido a mí que soñando algo tengo que correr y parece como que no avanzo? O sea que en algún momento de mi vida tomé conciencia de ello, dije, no, pero para, si no avanzo, esto me ha sucedido tantas veces en la vida, ¿qué pasa? De alguna forma aparece una luz o aparece una toma de conciencia y de repente te sientes. O sea, te sientes de como te estás sintiendo ahora, como me estoy sintiendo ahora. O sea, estoy aquí. Y estás ahí dentro del sueño. Y en ese momento puedes modificarlo. En ese momento a lo mejor ya ni siquiera necesitas correr. A lo mejor te das la vuelta y de lo que estabas corriendo le haces frente. No digo más. No digo más. Este es el principio de opinión. Por favor, repito, que la opinión de los demás nunca sea más importante que la tuya. Nunca. 7. Principio de elección. Perdón, retomo. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque he caído tantas veces en esto que de alguna forma todavía en este énfasis de ponerlo encima de la mesa, claramente no lo debo tener del todo resuelto. O sea, yo estoy poniendo en ese espejo, yo con este sentido me estoy avergonzando de mí mismo, pues a lo mejor un poco sí, puesto que estoy necesitando ponerle énfasis. Llegará un día en que probablemente esto lo lea como cualquier otra cosa, básicamente. 7. Principio de elección. La vida no se trata de ser elegida, se trata de elegir. Bueno, esto es otro concepto también que me parece bastante importante. Desde este axioma se traslucen distintos escenarios que nos conducen a diferentes narrativas. Repito, la vida se trata de ser elegida, perdón, la vida no se trata de ser la vida no se trata de ser elegido, se trata de elegir. Desde este axioma se traslucen distintos escenarios que nos conducen a diferentes narrativas. Ser electo es conceder al universo el propio designio. Sin embargo, ser elector implica definir cada aspecto de tu realidad. Electo o elector son dos polaridades de un mismo asunto, decisión. Manejar este concepto dota al iniciado de herramientas necesarias para el desarrollo vital. Empiezo por atrás. Muchas veces acabo diciendo esto. Manejar este concepto dota al iniciado de herramientas. Estos principios no son dogma, no son... es mutable, o sea, puede ser como no, pero la cuestión es que son herramientas, son las que tenemos, o son las que en este caso la escuela ofrece. Y hay que utilizarlas como tal, básicamente. O sea, yo cuando salgo con Cayetana, nada, llevo las llaves de casa nada más, porque son las herramientas que voy a necesitar, y bolsas para ella, porque son las herramientas que voy a necesitar para esa labor. El resto de las herramientas permanecen en el taller, y dentro del taller hay un aparato especial para herramientas pesadas,
Y dentro de también de herramientas que no son del taller, hay otro de los cajones que son herramientas de, vamos a ponerle construcción, de herramientas gruesas. Y todo tiene un orden y se van utilizando en la medida que se va necesitando. Pero bueno, como ese no es el tema de este principio, que es el principio de elección, que la vida no se trata de ser elegida, se trata de elegir. Saber elegir cada herramienta en el momento adecuado implica varias cosas. Una es que te has tomado el tiempo de reflexionar acerca de qué está sucediendo y cómo deberías actuar para con. ¿Qué quiero decir? Voy a traerlo a algo, vamos a decir, elitista pero mundano. Si yo tengo un número X de piedras y tengo una cantidad limitada de metal, y tengo ciertos bocetos hechos aunque sea en mi mente, ¿cómo sintetizo? O sea, ¿cómo elijo, cómo tomo esa decisión, cómo aparece en mi cuaderno un dibujo que me satisfaga? O sea, ¿cómo elijo los componentes? Bueno, pues de ahí hay que tomar las herramientas que uno posee. Y las herramientas que uno posee son herramientas que uno ha autocultivado. O sea, sí, bien, podemos haber ido a la universidad, nos podemos haber desarrollado en un oficio, podremos haber hecho un máster, haber hecho un curso, un taller, podremos haber tenido múltiples experiencias personales, podremos haber viajado mucho, pero de entre todo ese taller de herramientas que tenemos que saber elegir qué vamos a utilizar, para qué. Porque evidentemente si tenemos un metal limitado ya sabemos que no vamos a poder hacer un collar, a lo mejor nos tenemos que ceñir a un anillo. Si la piedra es más o menos dura, vamos a saber que vamos a ver limitados por un cierto tipo de engarce. A lo mejor si nuestra idea era hacerle un engarce invisible, a lo mejor nos tenemos que ceñir a unas grifas para que la piedra sufra menos o no sufra directamente. Entonces, bueno, el principio de elección pasa por ahí, saber entender qué herramientas tenemos para elegir qué y cómo vamos a proceder cuando el acontecer se presente. 8. Principio de resignificación. Nada es como te han dicho. Entonces, fijaros qué cosas, ¿no? Pero en mi mente, no sé cuántos minutos llevaremos grabando ya, tampoco me importa mucho, pero llevo leyendo 7 principios el tiempo que esté durando este vídeo. Y yo no hablo tanto, o sea, ni de casualidad hablo tanto tan seguido. Esto, de alguna forma, es exposición, ¿no? Y fijaros que en este momento, que es justamente el momento en que yo estoy sintiendo lo que me acontece, que es, de alguna forma, mi cuerpo me está diciendo, lleva mucho rato hablando, a lo mejor tendrías que tomar un vaso de agua o descansar un rato o tal. Sin embargo, sigo manteniendo el estímulo de hacerlo, porque me parece que tengo el flow como para hacerlo, ¿no? Y me parece el principio de resignificación. Entonces, ¿para qué me habilita esto? Dice el principio de nada es como te han dicho. Ok, nada es como me han dicho. De hecho, de alguna forma, hoy vais a ver que el encuadre de mi imagen cambió, que el escenario cambió. Que las distracciones, como por ejemplo Juanita, pasan a ser un complemento más de lo que acontece en este cuadro que veis.
Entonces, bueno, ok, teniendo esta herramienta, como decía en el principio anterior, si tengo la posibilidad de resignificar, voy a resignificar. O sea, ninguna experiencia puede ser de otra manera más que no sea placentera si la estoy realizando. Si no me resulta placentera no tiene ningún sentido, literalmente, solo por fuerza mayor. Y bueno, sobre el principio de resignificación, lo que propongo es esto, es la luz que nos ilumina ha viajado 8 minutos antes de penetrar en nuestras retinas. 8 minutos, desde que sale del sol hasta que llega, 8 minutos. En 8 minutos, con la bicicleta, yo he cubierto por lo menos 4 kilómetros en la bicicleta. Y pregunto, ¿realmente crees que has pensado todo por ti mismo? Cada universo posee sus significados. Resignificarlos estaría imprescindible para el iniciado en las artes herméticas. ¿Por qué? Qué difícil es el tema del medio. ¿Por qué mencionaba el medio? El medio, o sea, estamos dentro todavía del principio de resignificación, ¿eh? Ojo a esto. Estoy resignificando todo el rato lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque por más que me cueste, por más que me parezca que aparentemente podría ser desprolijo, porque me podría arriesgar a que no fuera dinámico, me da igual. O sea, realmente quien escucha activamente va a entender la circunstancia. Entonces, como yo ya juego desde ese lugar, si es necesario resignifico. En este caso antes corté porque realmente algo me distrajo, pero que fue demasiado. Pero bueno, entonces corto y resignifico, digo, ok, sigo por aquí, ¿no? Y digamos que esto en la frase, nada es como te han dicho, se sintetiza muy bien. Porque al fin y al cabo, ¿por qué estaría mal hacerlo como se está haciendo? ¿Por qué estaría mal grabarlo como lo estoy grabando? Es una polaridad, por supuesto que nos podemos preguntar, ¿y por qué está bien? Clarísimamente. Pero la realidad es que uno no se pregunta si una flor crece o no crece bien. Uno lo percibe. Si una flor, si tienes una planta y de repente llega un momento de floración y te das cuenta que su geometría no es la apropiada, o su color es demasiado claro, o debería haber crecido más para la época del año, muy probablemente tengas que darte cuenta que habrá que modificar algunos parámetros, pero naturalmente la planta va a tender a crecer bien, va a ser siempre bonita. Bueno, y ahora ya llegan los últimos dos principios, que no están escritos. Están escritos, pero no están escritos. Y el noveno principio es el principio de vincularidad. Encuéntrate en los demás, es su encabezado. Dentro de los confines del mundo encontramos el marco en el cual nos movemos. Somos un breve fragmento creando breves fragmentos. Soy lo que creo que crees que soy. Soy lo que creo que crees que soy. Y esa responsabilidad incide directamente en la manifestación de tu obra. Explicar esto de una forma más coloquial me suena a pornografía. O sea, me suena a exposición. Me suena a pérdida de intimidad. Y justamente es un poco la mezcla de sensaciones que se generan con los adjetivos anteriores los que te habilitan a la vulnerabilidad. Y el punto es, ¿para qué nos vamos a vulnerar? ¿Con qué objetivo? Y el tema es que el único objetivo
carente de mácula es el vínculo. Es como uno acciona ante lo que le acontece, sea lo que acontece el vínculo. Entonces, si es una herramienta, pues vas a saber que, bueno, que tendrá diferentes posiciones. Si es un coche, dependiendo de si es antiguo o moderno, tendrá cambios con un botón o tendrás que apretar una palanca. Y si es una persona, pues tendrás que observarla en su complejidad. Entonces, claro, cuando observas a una persona en su complejidad y te vinculas desde una vulnerabilidad que todavía te sea tolerable, se va a seguir percibiendo. Con lo cual hay que dar máxima apertura para obtener realmente el verdadero conocimiento. Y ya siento que me he ido de intimidad muchísimo. Bueno, el 10º es el principio del bienestar. ¿Quién eres? La pregunta es, ¿quién eres? Porque yo personalmente lo que espero de las cosas con las que me vinculo es que me hagan sonreír. O sea, si hay algo que no me haga sonreír, muy probablemente no lo continúe. Y no me refiero a una sonrisa tonta, ni mucho menos. Me refiero a una sonrisa interna, a decir, hey, qué bien esto, esa sensación de decir, hey, esto qué bien, qué bien, qué bien, o sea, no tengo nada más que pensar, esto qué bien, ¿no? Entonces eso el bienestar lo significo como un principio, por eso, porque es un principio, empiezo por ahí. Podemos hacer muchísimas tareas a lo largo de un día. Quizás alguna de ellas tengan una repercusión positiva en tu entorno. Ocuparse de uno mismo es la expresión concreta de la solidaridad. Si para poder ayudar debo estar primero en condiciones de hacerlo, ¿no será que si yo me ocupo de estar bien, mi entorno estará bien? Ahora imagina que esta última pregunta nos la hacemos todos a nosotros mismos y muy probablemente coincidiremos en que es un buen método de tomar conciencia de realmente quién es uno a través de cómo se vincula, teniendo en cuenta cómo me ocupo de mí. Por eso, procurarse el bienestar es tan importante. O sea, cuando me refiero a procurarse el bienestar, no estoy diciendo que sí, venga, me apetece comerme un alfajor triple torta, y me lo clavo. Y luego me apetece otro y me lo clavo. No, eso no es bienestar, eso es otras cosas. Claramente si me como uno, es bienestar. En primera persona hablo claramente. O sea, yo me como un alfajor y me encanta comer un alfajor. Pero no me refiero a esa mundanidad. Yo me refiero al bienestar de saber que cuando acabas la jornada te puedes sentar en la terraza, ver cómo sale Orión y pensar que vas a cenar esa noche. Me refiero a ese bienestar. O sea, a eso que muchas veces la vida te impide hacerlo. Entonces, bueno, claramente el discurso de la Escuela Hermética de Joyería es muy despojado de materia, por más que nos dedicamos a ella, pero es que es lo que hay, básicamente. O sea, no puedo plantearlo de otra manera más que como yo lo creo. Entonces, bueno. Y el bienestar, para el modo de ver, no tiene que ver con lo externo, sino tiene que ver con lo interno. Y en la medida en que uno está a gusto consigo mismo es cuando realmente, o por lo menos cuando yo realmente he podido destilar
esas microgotas necesarias para que son necesarias para la creación. Y creedme que en 30 años, en unas condiciones bastante favorables, alcanzar ese lugar es complejo. Pero una cosa tengo clara, y es que solo se alcanza desde el bienestar. Entonces, bueno, nada, hasta aquí son los 10 principios herméticos. Yo no sé vosotros, pero a mí me da la sensación que desde que he empezado a contar esto hasta ahora, de alguna forma es como que la sensación se ha ido transformando en algo más serio. Es como que al principio era un poco más lúdico, ahora es un poco más serio. Ahora es como, hostia, estoy llegando a esta altura, no sé qué minuto será del vídeo, y he estado escuchando a Manuel todo este rato que ha dicho un montón de cosas que muy probablemente tengo que volver a escuchar. Para lo cual voy a necesitar un tiempo. Porque claramente Manuel no es de los que te sintetizan así y te dice ta ta ta. No, te dice Manuel viene y te dice tu. Y para entender la complejidad hay que primero entender cada uno de los fragmentos, ¿no? Para entender la totalidad hay que comprender cada uno de los fragmentos. Y bueno, nada, esto puede ser definitivo, puede quedar aquí, pero quizás no. Por el momento es lo que hay. Y voy a cerrar contándoos una cosa. Y volviendo al principio de resignificación otra vez. En las antiguas religiones, en prácticamente todas las antiguas religiones, lo que antes comencé a decir esto, pero no lo acabé de decir, se sobreentiende eso, que el medio que habitamos está compuesto en muchas dimensiones, pero sintetizan dos, que lo llaman algunos prana y akasa, otros la ciencia lo llama materia oscura y materia no sé qué, no lo tengo muy claro cómo lo llaman, lo diferencian. Me cuesta el trabajo, pero bueno, me cuesta el trabajo todavía poder bajar esa información. Pero bueno, a mí se me baja bastante en prana y akasa, perdón, sí. Donde el prana es el mundo que habitamos, es lo que podemos ver, lo que podemos tocar, o sea, el mundo de las sensaciones. Akasa es la biblioteca, ya hemos hablado de esto un montón de veces, ya sabemos todos a qué nos referimos. Bueno, pues la cuestión es que la información está ahí y el propósito principal, si bien la Escuela Hermética de Joyería ofrece docencia en lo que se refiere a la joyería, a la creación de joyería, gran parte de su información tiene que ver con justamente aprender a descifrar la información de Akasa con el fin de conocernos a nosotros mismos, con el fin de que el día que presentamos una pieza realmente sea de nuestra autoría. Que esté libre del influjo de opiniones externas. Y que digamos que en su conjunto, y ya aquí lo bajo muchísimo a la materia, que se produzca el momento de la compra. Porque si bien aquí hay muchísimo de espiritual, también hay mucho de material y nos dedicamos a lo que nos dedicamos y lo hacemos por lo que lo hacemos.
nada de esto en realidad tiene sentido si no tenemos ese propósito, justamente. O sea, de alguna forma, llegar, presentar la pieza y retirarse es nuestro primer objetivo, pero ese objetivo no se cumple si desde el otro lugar no aparece alguien que toma esa pieza para sí mismo, porque le ha parecido bien, sencillamente porque le ha parecido bien. Evidentemente va a tener que tener el presupuesto, pero eso ya se va a acomodar a cómo nosotros hayamos querido canalizar nuestra vía creativa. Pero eso es el punto. O sea, esto es muy espiritual y es muy esotérico, tal vez, y hay mucha significación y mucho sagrado en lo que hacemos, pero seamos honestos, vamos a vender. O sea, vamos a conseguir que alguien tome nuestras piezas de la forma más elegante, cómoda, satisfactoria y con una sonrisa. Ese es el objetivo principal. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por haber escuchado hasta aquí y ni siquiera sé si esto lo vas a acabar viendo, así que, pero bueno, de alguna forma esto entiéndelo tú desde el lugar que lo estás viendo, que esto es igual que yo hago este ejercicio de vulneración, tú también lo puedes hacer. O sea, quiero decir, esto no está reservado para unos pocos. Si lo quieres hacer, lo haces. Chao.